Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer, antes de empezar mi exposición, a Somera y a la doctora Poitevin la amabilidad que han tenido de invitarme a participar con ustedes en esta reunión. Bueno, cuando uno es el tercero, pues las partes más difíciles ya se las han explicado, lo cual va a hacer que mi charla sea más concreta y nos centremos más en aspectos clínicos. Bien, desde hace ya más de una década es conocida la importancia de la presencia de infiltrados linfocitarios en tumores, de manera que, como pueden ver ustedes, vamos a ver si encuentro el puntero. No. Está separado. Correcto, esto es así mejor. Ok. Bueno, pues la presencia de infiltrados linfocitarios en el estroma era un signo de buen pronóstico para determinados tumores como el cáncer de pulmón, como es en este caso. Esta ya el doctor Lara nos la ha explicado, que es todo el mecanismo de la respuesta inmune, y decir que la activación de los linfocitos, hay varias teorías. Una podría ser esta, que habla de la presencia de tres mecanismos de señalización a través del complejo CD3 o complejos CD8 o CD134, o por bien a través de los receptores de citoquinas. Esta también la explicó el doctor Lara, y aquí me voy a detener un poco porque luego iremos viendo los diferentes mecanismos en los diferentes tumores. Vemos cómo se puede actuar por medio de la inmunoterapia, mejorando la respuesta de las células T a través de vacunas, a través de la terapia adaptiva, que sería como capacitar los linfocitos para que fueran más inmunógenos, o a través de crear en el tumor mayor respuesta antigénica. Luego, a través de los bloqueos de la señalización, anti-CTL o anti-PDL1. De manera que buscaríamos finalmente mejorar esa respuesta tumoral que es nuestro target. De todos estos fármacos serán todos los inmunomoduladores que utilizaremos en la práctica clínica diaria. Y empezaremos hablando del melanoma. El melanoma sabemos que tiene una supervivencia y una muy mala en estadios avanzados, con una tasa de recaída prácticamente de más del 90% a los 5 años. Consecuencia de ello, el melanoma pues, se ha centrado desde el principio el estudio y la aplicación de la inmunoterapia. Nosotros revisaremos su utilización en el tratamiento del localmente avanzado metastásico, el tratamiento adyuvante, el tratamiento neoadyuvante también, y sus implicaciones del uso con radioterapia de este tipo de fármacos. La primera referencia de uso clínico de inmunomoduladores fue el ipilimumab. Se publicó este estudio en New England en 2010, y el impacto en la supervivencia era solo de 4 meses. Pasaba de una supervivencia, el grupo de pacientes era un grupo de pacientes localmente avanzados, irresecables o metastásicos, de 4 a 10 meses. Perdón, de 6 a 10 meses. Después apareció el Checkmate 66, en el que ya lo que se chequeaba era el nivolumab frente a quimioterapia estándar, y se pudo ver cómo existía una mucha mejor supervivencia global, una mejor tasa de respuestas y también una mejor supervivencia libre de progresión, todo con resultados estadísticamente significativos. Consecuencia de todos estos ensayos que vamos a ver, se han establecido las guías clínicas actuales. Posteriormente, el Keynote 66 con Pembro utilizaba dos dosis diferentes, dos esquemas, porque era la misma dosis, diferentes de Pembro, y lo chequeaba frente al ipilimumab. También se pudo ver que cualquiera de los esquemas utilizados con Pembro frente al ipilimumab tenía mejor intervalo libre de recaída y mejor supervivencia. Finalmente, el Checkmate 67, en este caso se chequeaba nivo más IPI, nivo o IPI.
y el resultado fue que tanto nivo más IPI como nivo tenían mejor intervalo libre de recaída que el ipilimumab, pero a una tasa de toxicidad elevadísima, toxicidades 3-4 en la sumación de nivo más IPI frente a nivo o IPI independiente, administrados independientemente. De manera que, bueno, se consideró como un estándar, pero ante esa toxicidad se planteaba que se deberían de iniciar tratamientos con corticoides, la terapia profiláctica no estaba recomendada y el reiniciar la terapia quedó a criterio del clínico. Y, como decía, estos fármacos son los que han dado lugar a las guías clínicas actuales. Señalar también que aquellos pacientes con mutación en el BRAF van a ir a otro tipo de fármacos, como son el dabrafenib o bemurafenib. También en 2015, que fue un año muy prolífico para avances en el melanoma, la FDA aprobó por primera vez un nuevo fármaco para el tratamiento de las recaídas de posquirúrgicas de melanoma, que es el TIVIC, el telimogin. Sus indicaciones, como digo, era un virus oncolítico que se inyectaba en las lesiones, y las indicaciones aprobadas es el tratamiento local de melanoma irresecable cutáneo y subcutáneo o con lesiones ganglionares en recaída posquirúrgica. Posteriormente ya nos vamos a introducir en el tratamiento adyuvante, y el estándar en estos momentos es el interferón pegilado con mejora en la supervivencia y en el intervalo libre de recaída, y en la guía clínica podemos verlo, pero también aparece el TIVIC en aquellos pacientes en los que no se pudo conseguir una resección completa, de manera que, bueno, pues tendría indicación en esta situación clínica. Existen este año en ASCO tuvimos una revisión, el doctor Targini presentó las experiencias. La realidad es que son experiencias con altas dosis de interferón combinado con algunos inmunomoduladores como el IPI, pero como pueden ver no ha habido de momento ningún impacto significativo en la supervivencia, por lo que se están chequeando otra serie de todas las diferentes inmunomoduladores que señalamos al principio, vacunas, péptidos, etcétera. Bien, y ahora vámonos al tratamiento neoadyuvante, que tiene mucho interés porque, como sabemos, ha dado grandes expectativas en el tratamiento de otros tumores, y ahora es una de las líneas de desarrollo más importantes que podemos encontrar últimamente en el melanoma, porque además nos permite conocer en propia mano, a través del patólogo, cuál ha sido el impacto clínico, cuál ha sido el grado de respuesta. El doctor Targini presentó en ASCO este año una revisión de los estudios cerrados, completados, el cual él es investigador principal de tres estudios en los que se utilizaba ipilimumab, interferón y pembro también, y que ya podemos ver, pese a que son estudios fase 1-2 y con un número muy reducido de pacientes, podemos ver que los resultados de respuesta completa patológica son muy importantes. Probablemente estamos ya en vísperas de ensayos fase 3 que den el visto bueno definitivo a estas terapias dentro del manejo del melanoma. Bueno, se presentaron hasta 17 abstracts diferentes de tratamientos neoadyuvantes, es decir, que es una línea de mucho interés y que probablemente se convierta en un futuro en una nueva estrategia terapéutica en el manejo del melanoma.
Bueno, y ahora ustedes dirán, pues tendremos que hablar de radioterapia. Pues sí, vamos a hablar de radioterapia. Y en este caso vamos a hablar de un trabajo presentado por el grupo de Memorial en el que chequearon el ipilimumab administrado después, antes o durante. Y como podemos ver, la supervivencia fue muy superior en el grupo en el que se administró durante la radioterapia. Pero hay que señalar un dato, que había pseudoprogresiones, aumento de tamaño de las lesiones en el 50% de los pacientes y con tamaños de hasta casi un 150% en cuanto a volumen. Luego, señalar otra experiencia también del mismo grupo, que es esta esta es de ASCO 2016 y se acaba de publicar hace 3 días en el Journal Immunology of Cancer, de manera que en este caso con pembrolizumab eran 3 esquemas: radioterapia pembro, IPI o radioterapia sola. Podemos ver que la tasa de respuestas fue elevadísima y además, lo pueden ver en la publicación, no existieron pseudoprogresiones. Y ahora ya vamos a introducirnos en el glioblastoma. El glioblastoma, hay que señalar que es un tumor que sus stem cell tienen capacidad inmunosupresora, disminuyen la activación de células T, son capaces de disminuir la actividad de las células natural killer y también de la activación de estas células. De manera que es todo un reto para la oncología. Y dentro de ello, además, señalar, aparte de esa capacidad inmunosupresora, son tumores escasamente antigénicos, que se plantea el riesgo de generar daños colaterales como pueden aparecer en otros órganos, en un tejido noble y de vital actividad. Y por otra parte tenemos otro grave problema, la ausencia de linfáticos, con lo cual todo el mecanismo que pone en marcha la respuesta inmune difícilmente se podrá llevar adelante. De manera que los campos de trabajo y de investigación en la inmunoterapia de los gliomas son enormes. Tienen aplicación prácticamente todos los inmunomoduladores que hemos visto al principio. Vacunas a través de componentes antígenos específicos o de lisados de células tumorales, péptidos, en este caso con menos riesgo de generar inmunidad cruzada, también la terapia adaptiva, también capacitando, como decía antes, linfocitos. También uno muy interesante, que es la reorganización del microambiente del glioma. Y por último, el uso de virus como herramienta terapéutica para aumentar la respuesta inmune. En cuanto a las vacunas, se utilizan habitualmente a partir de lisados de células tumorales, lo cual tiene un problema, y es que son respuestas muy heterogéneas, son muy variables ese lisado, la capacidad antigénica que puede generar, de manera que tenemos problemas de dosis, de esquemas, y de momento con esas vacunas, los ensayos que se han utilizado, que están en marcha, no se ha visto reacciones cruzadas con tejido sano, pero tienen problemas de muy bajo reclutamiento. Los ensayos abiertos con vacunas son más de 40, les hago aquí un breve listado, es decir, que es un área de mucha investigación, muy importante, pero que en este momento probablemente requiera mecanismos mejores para aislar esos antígenos y poder capacitar, poder generar la respuesta inmune. Con menos problemáticos son los péptidos. En este caso estaríamos hablando de tejidos, de proteínas que no generarían esa respuesta inmune cruzada. Hay un estudio, un fase 3 en marcha,
a través del que emplea algunos, como un 10% de los glioblastomas, expresan una forma truncada del EGFR. Pues bueno, a través de el rindopepimut, este sería el fármaco que se está utilizando en un ensayo fase 3 para chequear este tipo de vacunas peptídicas. La inmunoterapia adaptiva, ya la comentó el doctor Lara también, a través de generar receptores quiméricos que sí que fueran capaces de interactuar con el tumor. Y por otra parte está el microambiente. Como señalábamos al principio, las stem cells tienen capacidad inmunosupresora y se les acusa de producir TGF-beta, interleuquina, prostaglandinas, etc. De manera que las alternativas sería generar anticuerpos monoclonales contra estas citoquinas. Se recomienda también en los ensayos de este tipo abandonar el uso de esteroides al tener efectos linfolíticos, y tiene un grave problema que no tenemos modelos animales para llevar a cabo los estudios. Y quedan muchas preguntas por contestar. ¿Cuál es la mejor vía de administración en el tumor a nivel periférico combinado? Bueno, es un tema, pero que nos deja con una cierta pregunta pendiente, como es el abandonar las dosis de esteroides, que es un fármaco de uso común en nuestro uso clínico de la radiación en el sistema nervioso. Finalmente, con virus, señalar dos estudios. Se han utilizado ensayos fase 3, en fase 3 con retrovirus o adenovirus, imbricados en el contexto estándar del tratamiento de este tipo de tumores. Pero los resultados, hay que decir que han sido muy desesperanzadores. No han presentado ningún impacto. De manera que dentro de la inmunoterapia en gliomas comentaremos como conclusiones que se debería de abandonar el uso de esteroides. Las recomendaciones en estos ensayos. La pregunta es, ¿y deberíamos en la clínica plantearnos buscarles una alternativa? El problema es la ausencia de modelos animales para poder llevar adelante este tipo de estudios, y que también está por definir cuál sería la mejor vía de administración. Estos son los ensayos clínicos que hay en este momento en glioblastoma, hasta 57 ensayos registrados, de los cuales hay 22 reclutando, es decir, que es un área de mucho interés también, el glioblastoma en investigación, pero que además, como hemos visto antes, con el ipilimumab en metástasis cerebrales, existe un problema de evaluación de respuesta. Los criterios que hemos estado utilizando habitualmente, RECIST, REINO, pues frente a la pseudoprogresión no la consideraban. De manera que han aparecido unos nuevos criterios que serían el IREINO, que tiene en cuenta este factor de la pseudoprogresión. Y la recomendación que presentan estos criterios en el tratamiento con inmunoterapia sería, siempre que hubiera un aumento, una progresión tumoral, pero no hubiera progresión clínica, repetir la exploración a los 3 meses. Y ya para acabar hablaremos de inmunoterapia y terapia ablativa. Bueno, ya sabemos, ya se ha comentado que no solo la radiación afecta el ADN, sino que también afecta la membrana lipídica, produce ceramidas, produce fenómenos inflamatorios, aumenta la capacidad de expresión del complejo mayor de histocompatibilidad y de una serie de cascadas de citoquinas, fenómenos inflamatorios, etcétera. Esto es un tema de capital interés para nosotros, y señalar que otro de nuestros efectos acompañantes, el efecto Abscopal, su primera referencia data de este artículo del año 53,
Bueno, fue un hallazgo, pero que se encargaron la doctora Formenti y Di María de darle vigencia. Y esa vigencia pues fue en estudios con animales de experimentación en los que ellos observaron cómo las dosis fraccionadas eran capaces de desencadenar el efecto Abscopal y la lesión secundaria que no había sido irradiada presentar respuestas. Siempre en su experiencia con dosis fraccionadas, no con dosis únicas en animal de experimentación. Estos resultados ya posteriormente con ipilimumab, con dosis fraccionadas, fueron repetidos ya en humanos. Este es un New England del grupo de Memorial. Y la pregunta es, ¿y el mecanismo de acción? Estamos hablando de dosis fraccionadas elevadas, de dosis convencional, de fraccionamiento convencional, parece que los mecanismos serían diferentes. Por una parte, las dosis bajas facilitarían la atracción de células T y por otra parte, las dosis fracción elevadas tendrían más acción a nivel del complejo mayor de histocompatibilidad, además de toda su capacidad ablativa a nivel de tejido de sostén y vascular. Bueno, la experiencia que hay recogida de efecto Abscopal es de unos 46 casos, de los cuales solo 13% fueron con radioterapia ablativa y un solo caso con dosis única. Y solo 5 fueron con inmunomoduladores. Es decir, que es un efecto que nos está acompañando y que probablemente, desde hace tiempo, probablemente con la suma de los inmunomoduladores podamos sacar el máximo partido del mismo. Ensayos con radioinmunoterapia, hay más de 170 recogidos a fecha de hace 15 días, recogidos en clinical trials y en todos los tumores. Y además con toda suerte de inmunomoduladores, con vacunas, con anti-CL4, pero el mayor número son con anti-PD1 y anti-PDL1. Como decía, con toda suerte de inmunomoduladores. Y ensayos con radioterapia ablativa hay recogidos como 14. En estos casos, pues estamos hablando de algunos bastantes tumores de pronóstico infausto como el páncreas, pero bueno, prácticamente abarca un grupo muy grande de diferentes tumores. Y ya para conclusiones, para acabar la charla, señalar pues los puntos para llevar a casa, ¿no? Pensamos que, al igual que la doctora Wright, cuando estamos hablando todavía de muchos fase 2, nos falta todavía completar fases 3, pero el aspecto es que esto en unos años cambiará nuestra práctica clínica, sobre todo con los resultados que vamos teniendo en tumores de un pronóstico sombrío. La respuesta inmune parece ser mayor cuando los inmunomoduladores se administran de forma concomitante, aunque hay que decir que, bueno, esto es, todavía habría que indudablemente continuar con ensayos. Los tratamientos con inmunoterapia son un nuevo modelo clínico que tiene dificultades añadidas en su valoración, como hemos visto por los criterios de valoración a nivel del sistema nervioso. Y la radioterapia tiene efecto mejorando la respuesta inmune del paciente, pero se debe de determinar la magnitud de las fracciones a administrar mediante ensayos clínicos. Señalar que la mayoría de los estudios que se están haciendo, de esos 170 que he señalado, pues como 2/3 partes se están haciendo con fraccionamiento convencional. Eso es todo. Muchas gracias.